Muy buenas noches. Qué maravillosa oportunidad tenemos en esta hora de poder disfrutar de la palabra de Dios, de poder concentrarnos en el maravilloso mensaje que el Señor da a nuestras vidas y continúa dando día a día. Tenemos que siempre tener eso presente. Cada día necesitamos alimentarnos con el maná celestial, el pan de vida, las enseñanzas, los mandatos, los principios que encontramos en la palabra de Dios. Y es bueno tener presente, estamos dando una mirada al libro de Job y tener presente el hecho de que cada libro de la escritura debe de considerarse no solamente en su contexto histórico, sino que también debe de considerarse en todo el contexto de la escritura, es decir, de Génesis hasta Apocalipsis. Siempre la escritura aclarando la misma escritura dando luz a ella misma. Así que dispongamos entonces nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, todo lo que somos y disfrutemos entonces de esta enseñanza necesaria, pertinente, adecuada en el día de hoy. Estaremos meditando en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 12. No sin antes pedir al Señor sabiduría de lo alto, entendimiento espiritual, discernimiento, la capacidad de poder entonces no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que nos da, Señor. El valor, la estima, Señor, que debemos de tener hacia tu palabra, hacia tu verdad, hacia tu revelación. Señor, en esta hora venimos humildemente, venimos en dependencia de ti, Señor, clamando y pidiendo que seas tú, oh Dios, dando sabiduría, entendimiento, revelación, dando tú, Señor, la capacidad de poder comprender tu maravillosa verdad. Ayúdanos, Señor. Permite, Señor, que cada persona que ha de escuchar pueda rendir su vida, su corazón ante tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hemos comenzado, sí, desde la semana pasada, a dar una mirada al libro de Job. Estuvimos viendo desde el verso 1 hasta el verso 5. Vimos las implicaciones introductorias a este libro. Quizás si usted no pudo apreciar, entonces puede recurrir y abajo entonces en el canal ver y escuchar esta maravillosa enseñanza. Allí aprendimos acerca de el nombre de Job, un afligido. Allí aprendimos acerca del contexto histórico, aprendimos algunas verdades implícitas en cuanto al propósito de este libro. Y por supuesto siempre recordamos en Santiago 5:11 que el fin del Señor es que Él es muy misericordioso, que Él es muy compasivo. Y ante la misericordia y la compasión del Señor, entonces tenemos a este personaje Job que nos dice allí ese mismo pasaje, una paciencia digna de imitar en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, eh, la situación que él enfrentó. La enseñanza principal no fue cómo sobrevivir y sobrellevar el sufrimiento como hijos de Dios, sino cómo honrar al Señor siendo fieles en cualquier circunstancia. Hoy entonces la enseñanza, el relato va avanzando y estamos aquí en el verso 5, en el verso 6, perdón, y daremos lectura hasta el verso 12. La palabra de Dios dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Nos encontramos entonces en esta escena, ¿no? Ya vimos al principio la vida de Job, ¿no? El carácter de Job. Vimos la familia, la unidad y cómo él trabajaba para mantener esa unidad y se cuidaba mucho entonces de que sus hijos pudiesen haber ofendido al Señor, y le importaba más entonces era la gloria de Dios en todas las esferas de su vida, en los negocios, en el hogar, en su propia vida. Hacía sacrificios diarios en caso de, ¿no? Por supuesto, de que sus hijos hubiesen faltado delante del Señor. Y ahora entonces nos encontramos en esta escena. Y aquí tenemos una pregunta: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por supuesto, el enemigo es el acusador. Aquí existe, entonces vemos desde las páginas de Génesis, vemos al especialista en esta tarea de la acusación. Él se encarga, él trabaja. El objetivo de él entonces es acusar. ¿Para que en medio de esas acusaciones las personas, sobre todo los hijos de Dios, pequen en contra del Señor, se rebelen en contra del Señor? Satanás significa el acusador. ¿Okay? En los primeros libros de la Biblia, en el original, se usa entonces el artículo definido el Satanás, siempre va acompañado por ese artículo. Y eso nos enseña, ¿okay?, o indica la tarea, la función específica que él hace, que es acusar. Ya más adelante ya dejó de usarse el artículo definido él y solamente se hace referencia a Satanás ya como un nombre propio, hablando de lo que él es, de lo que él representa. Él es el acusador. Entonces, acusar básicamente significa decir o señalar a alguien por haber hecho algo malo, ¿no? O sea, es una acusación. Es decir, en tribunales están los acusados, ¿okay? Están los encargados de acusar, pero acusan en base a hechos, ¿no? Comprobables, a pruebas fehacientes. Entonces les acusa, ¿no?, de haber hecho un mal. El enemigo Satanás, como ángel caído, ¿no? Recordemos que él era un querubín. Aquí se menciona que vinieron los hijos de Dios. Aquí básicamente estamos creyendo, estamos afirmando que es los ángeles creados por Dios. Eso lo ratifica allí la misma escritura acerca de que Satanás era un querubín, ¿no?, un querubín protector, y que él cayó. Y él entonces, por lo tanto, es un ser caído, ¿no? Y la escritura lo señala y apunta a él como padre de mentira. Así que las acusaciones que él hace, las hace en base a mentiras. Es decir, él acusa falsamente. Él es encargado de hacer señalamientos falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. La escritura nos enseña, ¿no?, que Satanás roba, ¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, hablando acerca de la parábola, ¿no?, el sembrador. Dice que la semilla cae y el enemigo viene y roba, ¿no? Él roba esa semilla, él quiere robarnos la paz, él quiere robarnos el gozo, él quiere robarnos la fe, él quiere robarnos
todo aquello que alimente nuestra alma, ¿no? Entonces, él viene allí a tratar de robar, porque esa es su naturaleza, ¿no? Él es un ladrón por excelencia, él toma de lo que no le pertenece para que entonces se le atribuya lo que no le corresponde, ¿no? También la escritura nos enseña que él es homicida, ¿no? Allí en Juan capítulo 8, versos 30, 32, 33, 34, nos habla acerca de que él es homicida, homicida desde el principio, ¿no? Y también se nos enseña que él viene a destruir, ¿no? A robar, a matar, es homicida, y a destruir. Allí en Apocalipsis capítulo 9, verso 11, se le menciona con un título, Apolión, es decir, el destructor. Esa es su naturaleza, ¿no? Y él entonces quiere destruir la vida de Job, ¿no? Ahora, es interesante porque en el verso 7, Dios es el que toma la iniciativa, dice el verso, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Es decir, como ser creado, como ser finito, él tiene que rendirle cuentas al ser supremo, al único Dios verdadero. Recordemos que aquí no nos enseña este libro acerca de un dualismo, ¿no? Es una lucha entre dos cuerpos con la misma fortaleza, ¿no? Que es una lucha de dos titanes, no, de ninguna manera. El enemigo es un ser caído, limitado, creado, es un ser que tiene que sujetarse y tiene que someterse a la autoridad y a la majestad del único Dios verdadero, ¿no? Pero Dios toma la iniciativa y le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Acaso el Señor no sabía de dónde venía? El Señor es omnipresente, el Señor es omnisciente. El Señor sabía que él tenía la mirada puesta sobre Job, que el enemigo quería destruir a Job, ya le conocía. Es por eso que luego el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces él responde acerca de que él tiene todo lo que tiene y que las riquezas y que el Señor le ha rodeado, es decir, ya lo tenía bien estudiado, ya lo tenía en la mira, el Señor lo sabía, por eso es que le pregunta, no es una pregunta retórica, porque el Señor sí sabía de dónde él venía y el Señor sí sabía qué es lo que él estaba haciendo, lo que estaba pretendiendo, él conocía las intenciones de Satanás. Ahora, Dios aquí, cuando dice, no has considerado a mi siervo, el Señor no está dando una opinión acerca de Job. El Señor está dando un diagnóstico acerca del carácter de Job. Y lo mismo el Señor hace con nosotros. El Señor no da una opinión acerca de nosotros. El Señor da un diagnóstico acerca de nuestro carácter. Él sabe, ¿no? El Señor sabe si, como Job, si somos perfectos, o sea, es decir, si somos íntegros, lo que somos en la intimidad, lo que somos cuando nadie nos ve. El Señor sabe si somos rectos, lo que somos ya en público, ¿no? Cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. El Señor sabe si nosotros somos temerosos de Él, ¿no? El Señor sabe si estamos apartados del mal. Por lo tanto, el Señor es un diagnóstico acerca de Job y le dice, no has considerado a mi siervo Job, ¿no? Y esto siempre recordamos que es algo precioso, que sea el Señor mismo el que toma la iniciativa y el que presenta a Job, ¿no? En su carácter, el que da esa definición acerca de la vida de Job, para que entonces el mismo Job sea un instrumento para afligirle una dura y dolorosa derrota a Satanás, ya que Job en todo, dice, no ofendió al Señor. Por lo tanto, mis amados, el enemigo es un ser creado, es un ser limitado, es un ser subordinado. Se le dice, ¿de dónde vienes? ¿No? ¿De dónde vienes? Ahora, somos nosotros conscientes
de que aquí se está abriendo el telón, ¿no? De algo que sucede constantemente. Hay una lucha, hay una batalla espiritual que se cierne alrededor nuestro. Y la pregunta es, ¿somos conscientes de que estamos en una batalla espiritual? La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, toda una serie bien organizada, ¿no?, de espíritus malignos que trabajan continuamente para atacar al pueblo de Dios. Por eso es que la Escritura nos recuerda que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Tenemos que estar firmes en la batalla. La Escritura nos recuerda que tenemos que usar las armas que el Señor nos da, que no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios. Y debemos de recordar siempre que estamos enrolados, enfilados en el ejército de Dios. Y eso nos ayuda a tener presente que tenemos una lucha, ¿no?, alrededor nuestro, que quizás no la percibimos, ¿no?, a simple vista, pero vemos los efectos, ¿no?, ataques inesperados, luchas por doquier, tropiezos, ¿no? Hay situaciones que parece que hay una nebulosa, una tiniebla que se cierne en medio de una situación, que hay situaciones que cada vez se complican vez tras vez, ¿no? Y eso debemos de tenerlo siempre, siempre presente. Ahora, Satanás siempre acusa usando planteamientos falsos, ¿no? Él es un acusador, ¿no? Pero en principio él usa planteamientos falsos. El verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Sí? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿no? Y el verso 5 del capítulo 2 dice: dijo Satanás a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿no? Es el planteamiento del enemigo, ¿no? Que nadie puede amar a Dios más de lo que Dios es, que nadie puede amar más a Dios de lo que Él da, que las personas aman a Dios hasta que Dios le quita algo, ¿no?, de su vida, y que las personas se aman más a sí mismos de lo que aman a Dios. Y aquí vemos que primero ataca, ¿no? Quítale, extiende tu mano hacia todo lo que él tiene. Y luego dice, extiende su mano hacia su vida, ¿no? Hacia su cuerpo, hacia su hueso y hacia su carne. Entonces está haciendo planteamientos, lo que está queriendo decir, mira, si tú le quitas lo que tiene, o si tú le tocas a él su carne y su hueso, tú vas a ver entonces cómo va a blasfemar en contra de ti, ¿no? Haciendo ese planteamiento allí. Y de la misma manera, él hace esos planteamientos en contra de nuestra vida, ¿no? Y muchas veces las pruebas revelan si realmente nuestra fe está depositada más en lo que Dios da que en lo que Dios es. Que si nosotros tenemos más confianza en las bendiciones de Dios que en el dador de las bendiciones, que cuando Dios permite entonces que nosotros pasemos por dificultades, nos mantenemos fieles al Señor, nuestro amor, nuestro gozo permanece, porque muchas veces este planteamiento que está haciendo el enemigo puede ser cierto en algunos creyentes, ¿no? Que una vez que viene la prueba, entonces reniegan de la fe, reniegan del Señor, hablan en contra del carácter de Dios. Por lo tanto, si la acusación que está haciendo el enemigo es una acusación sin fundamento, nosotros descansamos y confiamos en el Señor, en el diagnóstico que el Señor ha hecho de nuestra vida, ¿no? Pero si por el contrario
nosotros estamos yendo donde no debemos ir, estamos haciendo lo que no tenemos que hacer, estamos hablando lo que no tenemos que hablar y estamos entonces dejando albergar en nuestro corazón y en nuestra mente pensamientos y emociones que no provienen del Señor. Entonces estamos dando pie para que esas acusaciones entonces sean verdaderas en nuestra vida. Y por lo tanto, el Señor nos va a proteger, ¿no? Mientras nosotros estemos en la esfera, ¿no? De su abrigo, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero nosotros, si no tenemos la descripción del carácter que Dios ha manifestado aquí sobre Job, entonces estamos corriendo un peligro de que las acusaciones del enemigo sean verdaderas y de que entonces el sufrimiento por el cual estemos pasando sea el producto de la consecuencia de nuestras propias decisiones y nuestros propios actos. Pero en este caso es una acusación falsa porque ya el Señor ha descrito, ¿no? Ha dado el diagnóstico del carácter de Job. Por lo tanto, si vivimos fuera de la verdad, entonces pudiésemos ser acusados verdaderamente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿puede en esta hora, en este día, el enemigo acusarme de algo? ¿Puede acusarme de que no soy íntegro, de que no soy recto, de que no tengo temor de Dios, de que verdaderamente estoy apartado del mal? Y esa pregunta tenemos que hacernosla nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acusación que Job estaba haciendo, el enemigo estaba haciendo en contra de Job, quítale lo que tiene, tócale su vida y verás cómo blasfema. En realidad, implícitamente lo que estaba haciendo era una acusación al mismo Dios. Mira, él está así porque tú le das esto. Él está así y se comporta de esa manera porque tú lo has cercado. Está diciendo, ¿no? Una verdad, ¿no? Porque el enemigo es especialista, ¿no? En tomar la verdad y torcerla y manipularla. Al Señor le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, claro, Jesús es el Hijo de Dios. A Adán y Eva en el huerto del Edén también le dijo, no, Dios sabe, Dios te está diciendo que si comes de ese árbol, vuestros ojos van a ser abiertos y seréis como Dios. Y aquí le está diciendo, ¿no le has cercado alrededor de él? Sí, él estaba cercado. Sí, el Señor tiene una cerca de protección, un vallado de protección sobre nuestra vida. A nosotros nos corresponde mantenernos allí en integridad, en rectitud, en el temor del Señor, apartados del mal, mantenernos en el refugio de protector de nuestro Señor. Por lo tanto, aquí hay dos verdades implícitas. El enemigo no puede hacer nada a un siervo de Dios si Dios no lo permite, en lo absoluto. Dios es soberano, Dios tiene el control. Pero también hay una verdad implícita allí, ¿no? Que el enemigo no puede hacernos nada si nosotros no le damos la licencia o no le cedemos la autoridad como la cedió a Adán y Eva, ¿no? Correspondiendo a sus pretensiones, a no que caigamos en tentación, sino que nos metamos en tentación y que entonces vayamos decididamente a vivir una vida de pecado. Entonces allí, entonces le estamos cediendo, ¿no? Le estamos dando licencia al enemigo para que entonces nos lastime, nos haga mal. ¿Qué dice la Escritura? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al enemigo. ¿Okay? Entonces, no podemos darle lugar al enemigo de ninguna manera. La palabra de Dios también nos dice en 2 de Corintios, ¿sí? Capítulo 2, versos 10 y 11, que no ignoremos sus maquinaciones, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que habitemos bajo el abrigo del Altísimo, que moremos bajo la sombra del Omnipotente, que estemos allí junto allí como un rebaño a los pies del buen pastor, que no nos saltemos, ¿sí?
del vallado y vayamos en pos de nuestros propios deseos, ¿no? Porque allí entonces seremos presa del lobo, de la fiera, ¿no? Porque el enemigo no está haciendo un turismo alrededor. El Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dice el enemigo? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Él no está haciendo allí un turismo para conocer, no, no. Él cuando está rodeando la tierra, andando por ella, es como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que él es, un devorador. Está buscando entonces a quien devorar. Y esa carta, por supuesto, le está hablando a creyentes, porque ya el mundo, ¿no? Dice la escritura también que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, mis amados, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Si estamos al abrigo del Altísimo, si moramos bajo la sombra del Omnipotente, si nosotros estamos refugiados, ¿no? Como un rebaño a los pies del buen pastor, entonces como el oro, como decía Warren Wisber, el oro no teme ser probado. ¿Okay? Nosotros no tenemos que tener temor de ser probados por el fuego. El oro no le teme al fuego. Nosotros sabemos que el Señor nos guarda, el Señor nos protege y que si vamos a ser probados estando en la voluntad del Señor, entonces el Señor nos va a guardar. El Señor va a poner límites al enemigo. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece al Señor, porque usted le pertenece al Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es caminar honrando al Señor y vivir entonces el verso 1 del capítulo 1. Nosotros tenemos que vivir de esa manera, buscar, orar al Señor, su ayuda para caminar en integridad, para caminar en rectitud, para caminar en el temor de Dios, para apartarnos del mal, porque el enemigo entonces representa todo lo contrario. Él no es íntegro de ninguna manera, no tiene amor ni para con él mismo. Él no tiene ningún camino recto, todo lo de él es torcido. En él no hay ni una pizca, ni una célula de temor hacia el Señor. Y él, por supuesto, no está apartado de mal, está sumergido y lleno de maldad. Y nosotros entonces debemos de vivir, orar al Señor que nos fortalezca y que tengamos la determinación de caminar entonces en integridad, en rectitud y en el temor del Señor. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura, pero no temamos, mis amados, porque la iglesia entera está bajo la mano de Dios, bajo el favor de Dios. El Señor dice en Lucas 22, 31 al 32, dice el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha, es decir, no únicamente a Pedro, sino a todos los discípulos, os ha pedido para zarandearos como a trigo, así como va a comenzar a hacer entonces en la vida de Job, zarandearlo como el trigo. Pero vean lo que dice el Señor, pero yo he rogado por ti. El Señor no rogó para que él no pasase por la dificultad, para que el Señor, para que Pedro pudiese sortear, driblar, evadir entonces el sufrimiento. Pedro sufrió y sufrió en gran manera. El Señor oró para que no le faltara la fe. Y eso fue lo que experimentó Job en medio de su sufrimiento. Por eso es que nos recuerda la escritura en Santiago 5:11, que Job, la paciencia de Job, ¿no? Mantenerse fiel al Señor, mantenerse en fe creyendo en el único Dios verdadero. Ahora, quizá usted esté pasando por una circunstancia inesperada, repentina, por una dificultad. Bueno, hoy lo que queremos decirle es, mire, Dios está en control. Confíe que el Señor no ha perdido el control, nunca lo perderá, Él es soberano. También, mis amados, recuerde que el Señor intercede por nosotros, así como el Señor intercedió, ¿no?
por Pedro y los discípulos, y más adelante el libro de Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mantengámonos entonces confiando en el Señor, que nuestra fe no decaiga y que el Señor es muy, muy misericordioso y compasivo. Si flaqueamos en algún momento o comenzamos a flaquear o estamos allí, pedirle al Señor socorro y ayuda. Él extiende su mano de misericordia y de compasión para sostenernos y para levantarnos y para fortalecernos. Así que nuestra integridad en el día de hoy le recuerda al enemigo, al acusador, a Satanás, en primer lugar, que Job, siendo un hombre, lo venció y que nosotros, en la guía y la presencia y el poder del Espíritu Santo, también podemos derrotarle. Y que, mis amados, no desmayemos, que no nos descuidemos, que no nos relajemos, ¿okay? Que no cedamos, que nos mantengamos alertas, como dice la misma palabra de Dios, que nos mantengamos firmes, ¿sí? Con la armadura de Dios, pero también con una vida de oración, orando al Señor en todo tiempo, con toda oración, con todo ruego, con toda súplica, que nos mantengamos allí firmes, firmes. Porque recuerde, como dijo alguien, si nosotros caminamos en integridad, el Señor se encargará de cuidar nuestra reputación. El Señor será quien nos defienda, el Señor será quien nos levante, el Señor será quien nos dé la victoria. Y para finalizar, recuerden, mis amados, como dice el libro de Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor es el que justifica. Y la pregunta es que nadie puede acusar a los escogidos de Dios mientras estén justificados, pues por la fe en el Señor Jesucristo. Manténgase fiel al Señor, manténgase firme al Señor, confíe en el poder de Dios, confíe en la misericordia y la compasión de nuestro Señor. Señor, gracias, gracias por esta enseñanza maravillosa. Gracias, Señor, porque nos ayuda a caminar en confianza, Señor, y a no temer al fuego de la prueba, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, levanta, aviva a tu iglesia para que camine en el propósito tuyo, Padre amado. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como cada miércoles, una mirada al libro de Job y recordándoles domingo, celebración, júbilo, gozo y la exposición de la poderosa palabra de Dios. Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.